Hay gente del multiverso que ve y escucha el podcast. Este es el episodio número 40 y suena fácil, como diría mi buen amigo Kobarru, pero son muchas horas de edición, así que pues estoy muy feliz de que esto sea el episodio número 40 con Ricardo Ibelles, y para este episodio traemos un tema un tanto polémico, un tanto controversial sobre algo que sucedió aquí en la ciudad de León a principios de este mes, que fue la tala de los árboles del malecón. Y pues, ¿quién mejor que Ricardo Ibelles, quien es director y fundador de FURA, que es pues la Asociación de Rescate Arbóreo en la ciudad de León, Guanajuato, como previamente lo decía. Así que no se pierdan este episodio número 40, Frank Zulus Meditations Podcast. Nuestras virtudes y los actos podemos crear conciencia. Este es el episodio número 40 del podcast y nuevamente te tengo a ti, Ricardo, que ya había salido en un episodio donde hablamos pues básicamente como sobre los ecosistemas de esta región y las plantas nativas y la importancia de todos estos temas, pero hoy venimos a hablar de otro tema que es un poco más controversial y pues un poco más preocupante también, que es pues la tala de árboles que se hizo aquí en la ciudad de León hace unas 2 semanas, ¿o cuándo fue? Que fue algo así como una noticia muy, muy cañona. Y de hecho yo te hablé en el momento y te pregunté así como, oye, ¿tú qué sabes de esto? Porque sabía que si alguien lo iba a saber, ibas a ser tú. Entonces dije, no, pues le hablo y te hablo y me dices, no, pues es que se hizo todo esto y me empezaste a contar de las... Lo que se me hizo chido también es que me empezaste a contar también sobre las campañas que ustedes iban a hacer de reforestación, pues que es algo que ustedes ya hacen, pero ahora con más motivo todavía, ¿no? Claro, definitivamente. Muchas gracias, Frank, por ponerme ya. Sí. Pues efectivamente el tema que hoy nos ocupa es precisamente esta cuestión de la tala de los 63 árboles, que además una semana o 2 semanas después de esa situación, la naturaleza también nos cobró factura y tiró aproximadamente 130 y tantos árboles, casi mejor dicho, el doble de los que fueron talados para la ampliación del malecón. Entonces, sí es preocupante este tipo de situaciones. Por un lado, que cuando se conciben los proyectos no hay desde ese preciso momento el interés y el compromiso por preservar la vegetación existente, y aún saliendo más cara otra opción, no se hace precisamente por ese motivo. Siempre muchas personas consideran que los árboles son como objetos, ¿no? Y por lo tanto se pueden quitar y poner, y se nos olvida que son organismos que han desarrollado todas sus características en base a un proceso evolutivo, que si las especies que retiraron, que eran en este caso ficus, solo no son nativas, a final de cuentas estaban ahí, prestaban una serie de servicios ambientales, y bueno, eso no da motivo a que por cualquier situación lo primero que hagamos sea retirar los árboles. Han sido muy enfáticos las personas de la administración municipal en decir que tenían permiso. El hecho de que tengan permiso no significa que haya sido algo bueno lo que finalmente sucedió en esa zona. Y eso nos lleva precisamente a la reflexión de por qué no siempre privilegiamos la presencia de la naturaleza en nuestro entorno
ya no es tanta la que tenemos, sobre todo en los entornos urbanos, y sin embargo, como te comentaba, por cualquier motivo, primero el árbol es lo que se va. Nadie está pensando, ay, voy a tirar un poste, porque quitar un poste o mover un poste te cuesta. O voy a quitar esta barda, porque quitarla o moverla o cambiarla de lugar implica un costo. Pero el costo de quitar los árboles, aunque no lo vemos o creemos que no es de carácter económico, es un costo ambiental, es un costo social y es un costo cultural que no cuantificamos en dinero. Y yo creo que no hay que ver todo en base al dinero, sino el paisaje de nuestra ciudad es diferente, los beneficios ambientales que nos proporcionaban esos árboles ya no existen, ya no son el hábitat de especies de aves o de otros animales o de otras plantas que también vivían ahí, también eran el hogar de ellos y ellas, y no, ya los eliminamos. Entonces yo creo que esa visión antropocéntrica de que rueda el mundo y que ahí van nuestros intereses por encima de todo, creo que es algo que debemos de cambiar. Uf, claro, totalmente de acuerdo. Y, o sea, no manches, tienes razón. He visto muchísimos árboles caídos últimamente. Que empezaste con esa parte de que pues talaron 63 árboles, pero aparte se cayeron 135. 135. Y sí, los he visto por toda la ciudad. Árboles muy grandes que con las muy pocas lluvias, como tan fuertes en tan poco tiempo y los aires tan fuertes también, la ciudad está llena de árboles caídos. O sea, no solamente es la parte de la tala. Y eso es algo que no consideran. Y se me hace como que es como hacerse ciegos voluntariamente, ¿sabes? Porque el calor está cañón. O sea, el polvo en el aire está cañón. O sea, eso es señal de que no hay la vegetación suficiente. Eso es señal de que no hay los árboles suficientes. Y yo la verdad no tengo nada de conocimiento del por qué se hizo todo esto de la obra y que hayan quitado los árboles. O sea, realmente soy bastante ignorante en ese tema. Pero sí, cuando vi la noticia se me hizo algo bastante desagradable. O sea, lo vi y me dio hasta como tristeza, enojo, no sé. Y se me hace una acción completamente ridícula porque, como dices, ¿por qué no? O sea, nosotros somos parte de la naturaleza y todo el tiempo como que queremos pelearla en vez de nosotros adaptarnos a ella, ¿no? Como dices tú. O sea, ¿por qué no en vez de llevarte los 64 no te haces un ladito, ¿no? O no sé, digo, tal vez estoy diciendo alguna cosa muy tonta, ¿no? Pero es esa parte de no adaptarnos a la naturaleza. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los programas de supervivencia y así de que campismo y cómo sobrevivir en la naturaleza y así. Y uno de los puntos como esenciales es trabaja con la naturaleza, no en contra de ella, porque pues a la naturaleza no le importa realmente si vives o mueres o así, ¿no? Más bien la estás usando tú de ayuda, no ella a ti de ayuda. Claro, yo creo que, nosotros por naturaleza somos unos depredadores, invariablemente. Ahora que hemos evolucionado en formas de conocimiento y que conocemos las consecuencias de enfrentarnos a esa naturaleza, o al menos de no tomarla en cuenta e ignorarla olímpicamente en cuanto proyecto tenemos, obviamente nos va a cobrar una factura. Y como tú bien dices, Fran, la naturaleza no nos necesita. Ella va a persistir con o sin la raza humana, afortunadamente. Sí, totalmente. Pero porque aparte la naturaleza no es nada más la Tierra. No, o sea, no. Vivimos en un universo o multiverso, quién sabe, abismal. Perdón. Así es, definitivamente. Entonces, pues la presencia de ella es lo que a nosotros nos sostiene, ¿sí? Es la sustentabilidad y la sostenibilidad famosas, ¿no? Yo creo que entonces es momento de dejar esa visión, como lo dije, antropocéntrica, de que todo gira alrededor de nuestros intereses, que nosotros mismos definimos qué especies de árboles persisten en la ciudad y cuáles no, que porque nos gustan, que porque son más baratas, que porque crecen más rápido,
y le jugamos a la naturaleza y entonces cambiamos las especies, cambiamos la configuración de un territorio, cambiamos el hábitat de otras especies de fauna y de flora, cambiamos el paisaje y creo que eso no se vale. Por eso nosotros somos muy enfáticos en esta cuestión de, primeramente, tener conciencia del lugar en el que vivimos. Y aquí, al menos en León, Guanajuato, el bioma es la selva baja caducifolia. No tengo los árboles que hay en la selva tropical, no tengo los árboles o las plantas del desierto. Nos tocó vivir con mezquites, huizaches, cacahuate, guamuchil, palo blanco, palo verde, palo dulce, una variedad bastante amplia de vegetación que en esta cuestión de las modas, los gustos, las cosas baratas, la rapidez, la inmediatez de las cosas, pues los eliminamos y los sustituimos por otras especies. Creo que es momento precisamente, y ahorita se tenía esa gran oportunidad que está siendo desaprovechada por quienes están al frente de la administración de nuestro municipio, que hay que señalarlo, administran lo que nos pertenece a todas y a todos quienes habitamos este municipio, no son propietarios. Y esos árboles que se cayeron hace unas dos o tres semanas también, son árboles que nos costaron, son árboles que no correspondían las especies al lugar donde se plantaron, que no eran especies nativas, muchos son de especies exóticas. Efectivamente se cayeron algunos mezquites, pero la mayoría de los árboles que se cayeron fueron ficus y fueron laureles de la India, fueron pirules. El pirul, que es un árbol que nosotros creemos que es de Perú, ¿no? Desde de toda la vida aquí en nuestro país, no. Tiene 500 años, menos de 500 años de que lo tenemos, y ha cambiado el paisaje de todo el centro del país. O sea, en la zona de los Pedregales en Ciudad de México, aquí mismo, todos volteamos al campo y lo que encontramos son pirules y eucaliptos, y eso no era la vegetación que se conocía en la época de la independencia, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos lo que tenemos, que lo preservemos, porque al final de cuentas es el vínculo que nos va a unir a las personas con el lugar donde vivimos. Y entonces hablaremos ahora sí de un sentido de identidad. Y cuando hay sentido de identidad, hay un sentido de pertenencia y por lo tanto yo cuido las cosas. Eso es algo que se nos olvida. Entonces, los árboles no son así como objetos, son seres vivos. Precisamente, fíjate, leía anteayer yo, este libro que se llama La vida de los árboles, de un francés que se llama Francis Allais. Mira, es que puedes enseñar la portada Sí. en esa. Este libro. Es que es un poco más arriba. Ahí mero. Aquí ya ahí también. terminamos. Y habla precisamente que los árboles son los seres vivos de mayores dimensiones que hay sobre la faz de la Tierra. El animal más grande es una ballena. La ballena azul, ¿no? Mide como 40 y tantos metros. Los árboles, las secuoyas en California miden 120. Sí, está cañón. Entonces, veamos eso. O el diámetro de nuestro árbol del tule, que es el que conserva el récord del árbol con mayor diámetro, pues también veamos las dimensiones que él tiene, que son como 40 y tantos metros. ¿Sí? También los árboles son las especies de vida, de elementos vivos, seres vivos, que tienen mayor periodo de vida. También eso es importante. Entonces, los árboles están con nosotros desde hace millones de años, aproximadamente 3.800.000 años, ¿sí?
no han sido todos los árboles, y dice aquí mismo Francis, que hay 700,000 especies de árboles, más las que descubramos ahorita, ¿no? En todo este tiempo. La riqueza biológica de los árboles y en general de toda la fauna y flora que está sobre la faz de la Tierra es importante. Nosotros no podemos hacer a un lado todas estas dinámicas y procesos de la naturaleza en aras de sacar provecho, el mayor provecho, que además solo benefician a unos cuantos. Los árboles son seres tan maravillosos que nos dan, que nos requieren muy poco y nos dan muchísimo, ¿sí? Y decían, una de las ventajas de los árboles es que viven, se alimentan de nuestros contaminantes, ¿no? Entonces, una gran cantidad de la contaminación que está en la atmósfera, y bueno, CO2, que es un gas de efecto invernadero, dióxido de carbono, etc. Ellos son tan nobles que en su proceso lo único que retienen es el carbono y liberan el oxígeno. De ahí la importancia de mantener el patrimonio arbóreo en la ciudad, en el campo, en el bosque, en todas partes donde debe haber árboles, ¿sí? Entonces, pues sí es como muchas reflexiones en torno a los árboles. No son los 63 árboles o los 135 o los 10 millones que quitaron por el Tren Maya. No podemos evitar ese tipo de situaciones, nos queda claro. Pero ¿por qué no entonces ser conscientes y hacer mucho más intensas las campañas de arborización? Nosotros como personas hacernos cargo de 1, 2, 3 árboles en los espacios públicos de nuestras ciudades, hacer muchas cosas. Yo creo que la punta de este iceberg nada más fueron los 63 o los 35 o los 10 millones de la selva, pero ahorita en este momento están quitando una cantidad importante de árboles en otros lados. Claro, en todo el mundo. Madagascar, En la India, en China, etcétera, porque demandamos una cantidad de productos derivados de los árboles. Claro. Que no solo son frutos, es la madera, es la Papel. celulosa para el papel, etcétera. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes de esta situación. Cómo reciclar el papel, cómo acumularlo en casa y después llevarlo a una recicladora. Eso evitará que se talen más árboles. Ya sé que en la cuestión forestal pues hay todo un manejo también, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos también nosotros ese compromiso por hacer que las cosas cambien. Claro. Entonces, sí es importante que veamos por los árboles, que veamos por las plantas, que veamos por la naturaleza, porque los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Nunca vamos, Claro. por hacer algo a favor de la naturaleza, nunca vamos a tener una cosa negativa. De alguna Exacto. manera, todos salimos beneficiados y salen beneficiados los 10,000 millones de personas que habitamos este planeta. Claro, y es que y ahorita dijiste varias cosas que me resuenan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en el negocio separamos todo lo reciclable, y no lo llevamos nosotros a un centro de acopio. O sea, yo también opino en que no hay que ver todo como con la parte del dinero, pero en este caso pues creo que es algo que sirve. O sea, nosotros separamos todo y va una persona que tiene necesidades económicas y nosotros le regalamos todo todo ya separado, el papel separado, el cartón separado, el aluminio separado, y él va y lo vende y y de ahí gana dinero y cosas así, ¿no? Claro. O sea, eso es como algo que puedes hacer, o sea, una simple acción de tiro en este bote, en este bote y en este bote, y ahí estás beneficiando al planeta, estás beneficiando a una persona que va a poder vender eso y lo está llevando a un lugar donde se va a reciclar y va a volver o sea, a reusarse, ¿no? Y eso, o sea, esa simple acción del esto lo tiro aquí, esto lo tiro acá y esto lo tiro acá, que es algo que yo había mencionado ya previamente en algún episodio del podcast, es algo como que a mí me cuesta mucho trabajo comprender, como es la hueva de la acción de, no, ¿cómo voy a tirar este aquí y este acá? No, todos aquí porque, no sé, la mente como que no da para más allá, ¿no?
Y te digo esto porque he escuchado a arquitectos y así, porque quiero mencionar que algo que me sorprende de ti es que eres arquitecto y no estás pensando en como, no, es que sabes que la urbanización y y el consumismo y así son las cosas y así, ¿no? O sea, algo que me sorprende de ti es que estás a favor de integrar la naturaleza a lo urbano, pues, porque es algo que necesitamos, ¿no? Pero mucha gente viene con la idea y la mentalidad de, no, es que la urbanización es algo que necesitamos y que se muera lo que se tenga que morir y que se tire lo que se tenga que tirar, e incluso conozco mucha gente que tiene esta cultura de compro muchísimas plantas y las pongo aquí y allá y después de 6 meses, un año, es así como, uy, esta planta no me gusta, a la basura, así tal cual, y es así como, güey, ¿qué pedo? O sea, eso no es, como tú dices, no es un objeto, ¿no? Es algo con vida. Si no lo quieres, mínimo, dónalo al parque, dónalo, si vives en un fraccionamiento, dónalo para que lo pongan en un espacio, en un área verde, no sé, ¿sabes? Eso se me hace así cañón. Y la parte de los años de los árboles, ¿no? Como tú decías, igual y ninguno de estos árboles que talaron eran árboles nativos, pero ¿cuántos años te gusta que tuvieran? Porque eran árboles enormes. Los árboles que fueron talados ahí en 30 Malecón años. tenían entre 30 y 40 años. Sí, fácil. Definitivamente. Entonces, eso es algo que también es algo a considerar, ¿no? O sea, ¿cómo no piensas en esa parte del cuántos años tendrán estos árboles? ¿Qué pasa si los quito? O sea, no puedes pensar, como dije hace rato, ya está haciendo un chingo de calor, hace aire pero no llueve, el polvo está en el ambiente, y no solamente el polvo, o sea, hay miles de cosas en la calidad de aire, que desde hace varios años aquí no es realmente excelente la calidad de aire. Y menos ahora talando árboles, más los árboles que pues se caen porque naturalmente los árboles también se caen, ¿no? Entonces, toda esa parte de la urbanización y el ser humano y pues la ecología, que la ecología básicamente es la interacción de un organismo con su ecosistema, de nuestra parte a veces como que, no sé, me causa conflicto, porque a mí también me gusta esa parte de integrar la naturaleza en todo, ¿no? Antes de empezar esto estábamos hablando de que si aquí afuera hacemos un huerto y que si el jardín y que si una tortuga y que si peces y un estanque y así, ¿no? Claro. Y es algo que culturalmente no es tan, no sé, qué palabra usar, popular o tan tendencial, exacto. Pero yo no entiendo en qué momento perdimos ese vínculo con la naturaleza. ¿Cómo la fuimos menospreciando, minusvalizando, hasta casi considerar que ni existe? A pesar de que toda nuestra presencia depende de los ciclos de la naturaleza. Hemos escuchado que las abejas, que la polinización, que las plantas nativas y la interacción de todos los organismos en este ecosistema se da precisamente porque cada uno de ellos tiene un papel, es un eslabón en esta cadena, en las cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, conociendo eso, se nos olvida a cada rato lo que es, y se nos olvida el compromiso que tenemos para por lo menos preservarla en las condiciones en las que lo recibimos, que es lo de la sustentabilidad, ¿no? Y se nos olvida que atrás de nosotros hay otras generaciones como adelante las hubo, y que tenemos que dejarles un planeta por lo menos en las condiciones en las que lo recibimos nosotros. Y al parecer eso no lo estamos logrando. Entonces, y siento que no hay énfasis en eso. No, además cada rato están los indicadores del milenio, y las COPs y las juntas y las reuniones del cambio climático y 20,000 cosas, y cada vez como que cuando están tus alumnos allí en el salón te dicen, ay no profesor, como que mejor empezamos a negociar las calificaciones, ¿no? Los mismos países están negociando cómo no alcanzar las metas que se habían fijado para el 2030, porque nadie lo ha alcanzado, ¿sí? Porque nadie ha hecho su tarea, o no la han hecho con el énfasis que se requería precisamente para cumplir esos compromisos. Claro. Entonces, todo el mundo se avienta la bolita, que lo haga todo, lo hagan nosotros, pero yo no. Y nadie quiere ceder un poco, o un poco más. Entonces, en esta carrera, por la cuestión económica, por el
por el disque bienestar, etcétera, pues dejamos de lado todo eso en aras de lograr pues beneficios económicos que, repito, nunca acaban beneficiando a todo el mundo, Sí, solo a unos cuantos. Entonces ahí está precisamente la gran disyuntiva de qué vamos a hacer. Y nosotros, de manera individual, podemos hacer mucho. Como tú dijiste ahorita, separando los residuos de nuestras casas, evitándole a las personas que vienen a recolectarlo, pues el hecho de que están trasculcando o rompiendo las bolsas, que además acabamos enfrentados todos cuando de manera voluntaria yo separo y ya les facilito ese trabajo a las personas. Creo que eso me parece muy bueno. Una acción tan sencilla como esa tiene un gran beneficio económico, social. Hasta de la visual de la limpieza del lugar donde vivimos, ¿no? totalmente. Acciones de ese tipo. ¿Qué árbol voy a plantar? ¿Qué sea el árbol adecuado? ¿Qué sea la especie nativa? Que no esté a fuerza yo quiera un árbol de estas características que al rato se va a convertir en un dolor de cabeza. Va a romper la banqueta. Yo siempre he dicho, un amontonadero de árboles no es un bosque urbano, no es infraestructura verde. Todo esto debe ser obviamente producto de un programa de manejo de arbolado urbano que esté bien estructurado, que además tenga la cantidad suficiente de recursos para poderlo llevar a cabo, porque ahorita que se presentó esa situación de los árboles, todo el mundo sintió gran empatía por los pobres arbolitos. Pero nadie, bueno, en redes sociales corrieron así memes y comentarios y todos y todas eran expertos sobre árboles, etcétera, ¿no? Pero a la hora de convocar a plantar, que además es lo más sencillo, todo el mundo ese día tienen otro evento, otro compromiso, están desvelados, o sea, también hay mucho activismo en Facebook, activismo en redes sociales, que sirve, pero no es tan contundente su servicio, ¿sí? Claro. Hay que paliar, hay que ir a regar los árboles cuando no haya lluvias. No sabemos si este año va a ser muy bueno en lluvias o no. Por lo que vemos, va a ser bastante raquítico. Entonces... Ya era para que hubiera lluvias. Claro, o sea, con cierta constancia, como que llueve y como que no llueve. De por sí las lluvias se aplazaron como un mes. La temporada de lluvias debe empezar alrededor del día 15 de mayo. Llegó 15 de junio y no había más que un chubasco por ahí que nada más ensució carros, etcétera, ¿no? Sí es preocupante. Fíjate que Francis también habla de que los árboles también atraen la lluvia. Absorben una cantidad importante de agua del subsuelo, pero también se evapora como parte de su proceso. Ese vapor obviamente es el que va a conformar las nubes. Pero hay ciertas sustancias que también los árboles emanan, que atraen, porque no es solo que esté el vapor, sino también que haya un polvo o que haya algún elemento que haga que ese vapor se convierta en gota. Y ese elemento es también una de las sustancias que los árboles están liberando. Entonces, en la naturaleza obviamente están los ciclos. Cada ser tiene un papel y una razón de ser en toda la biosfera. Nosotros no podemos, por gusto, por moda, por comodidad, por cuestiones económicas, decidir qué especie de árbol persiste y cuál no persiste. Entonces, creo que es importante ser muy empáticos con la naturaleza, conocer la naturaleza, entenderla y yo creo que lo más importante, respetarla. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, no hay eso. Y en redes sociales, obviamente, pues mucha gente va a actuar
o sea, positiva, negativamente, o nada más para ver el chisme, o nada más para hacer memes, o nada más para, no sé, lo que sea, ¿no? Pero sí, no hay tanto activismo físico, pues. Y eso, pues sí, también está cañón, porque vuelvo un poco como a lo que decías de hace rato, de que cómo nos fuimos desconectando de la naturaleza y así. También siento que es mucho la parte de Hollywood y de que las grandes ciudades y wow, aquí y no sé, si sabes como el estilo de vida que llevas en una ciudad, pero no te das cuenta, o sea, en la película no te pintan que el smog y que te da tales enfermedades y que sí, así, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es lo mismo acá, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a vivir en la ciudad, a estar en las cajas de concreto y así, que nos pues desconectamos de la naturaleza y del querer ensuciarse las manos y del querer poner el árbol y del querer poner la planta o de hacer algo en tu jardín o patio o así, ¿no? Pero fíjate, nos desconectamos, pero es lo que buscamos. Porque si nos fijamos en toda la publicidad de los nuevos desarrollos habitacionales que nos están vendiendo, siempre tienen una cantidad importante de vegetación. Y árboles grandotes, y plantas y jardín. Y cuando llegas al fraccionamiento, dices, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están las áreas verdes? Etcétera, ¿no? Se les olvida. O sea, la renderización de la naturaleza, pues vende, pero no es una realidad. La realidad es precisamente cuando ya nos enfrentamos a este tipo de situaciones en la que no están colocados los árboles, o no han crecido porque no fue la especie adecuada, o estamos provocando un problema a futuro porque la especie no correspondía, etcétera, ¿no? Es cuando se banaliza al árbol, y creo que no merece ese trato por parte de nuestra parte, ¿sí? El árbol es un ser vivo que nos proporciona muchísimos servicios ambientales. Francis también dice, es un ser callado, silencioso, en teoría no la lata, y por eso muchas veces pareciera que parece que no está ahí, pero siempre está ahí. Entonces es un ser muy extraordinario, ¿no? Dice, y lo cito, lo único que pide un árbol es que se le deje en paz. Encuentro que son muy útiles para la especie humana. Son discretos, a veces un tanto callados y totalmente pacíficos. Creo que sí, es importante, ¿no? Totalmente pacíficos. Alguien que es pacífico merece todo nuestro respeto y merece ser conocido y reconocido. Y creo que eso es algo que nos ha estado faltando mucho sobre los árboles. Sí, totalmente. Y es que, sabes, también, como decíamos, o sea, el árbol está ahí y no se mueve y así. Entonces, el ser humano como que ve algo que se mueve y es peludo y tiene ojos y orejas y dices, oh, wow, mi atención, mi atención, mi atención. Y no ves el árbol que tal vez es un árbol que está muy chingón y tiene 400 años y está así, pero no te das cuenta de eso porque es algo que no está moviendo y está interactuando tal vez directamente contigo o cosas así, ¿no? Sin embargo, es algo que es muy importante para nosotros y todo lo que vive en el planeta. Claro, definitivamente. Entonces, como bien lo dice también Francis, su presencia sobre la faz de la Tierra de tantos años, bueno, también en la cuestión bíblica el Señor los hizo al tercer día y vio que eran buenos y no los dejó, ¿no? Entonces es por algo, yo creo que al final de cuentas tenemos la presencia de los árboles aquí en nuestras vidas. Hay que hacer que sea más plena su estancia, tenemos que ser más respetuosos hacia ellos en base a lo que nos proporcionan. Está demostrado que los sitios donde hay árboles, la otra vez escuchaba a un amigo de la AMA, a Francisco, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura, nombraba algunos estudios que se han hecho y decía precisamente en algunos que los niños, por ejemplo, que están en escuelas cuyas instalaciones tienen árboles, desarrollan mejor
y retienen más el conocimiento, interactúan más, socializan, hay menos violencia entre ellos, hay más socialización, puros beneficios, ¿sí? Entonces yo creo que cada vez conociendo más, o lo poco que se sepa sobre los árboles, que cada uno de nosotros llegue a saber, hace o nos debería de comprometer a cuidarlos, respetarlos y estar pendiente de su buen desarrollo. Claro. Y fíjate que eso es algo que sabemos de toda la vida, ¿no? Que el contacto con la naturaleza nos hace más felices, nos hace menos violentos, nos hace, o sea, nos hace plenos, si lo quieres ver de esa forma. Y yo supongo que incluso el ambiente del árbol, o sea, de los árboles, genera un estado, o sea, psicológico, ¿no? Tal vez, o sea, es que se nos olvida, como tú dices, el ser humano se le olvidan las cosas, pero te aseguro que en el momento en el que el ser humano se hace sedentario y así, y entonces tal vez alguien adulto se para enfrente de niños en la historia, al principio de la historia, muy probablemente fue sentado abajo de un árbol, ¿no? Y tal vez eso está incrustado en nuestro ADN desde quién sabe cuántos miles de años, ¿no? Claro. O sea, que estar en ese espacio natural, debajo de algún árbol o así, es un lugar seguro, tal vez, si lo quieres ver de esa forma. La cuestión bucólica, ¿no? Lo de la presencia de la naturaleza en nuestras vidas, la educación precisamente de esos momentos, de esos primeros momentos. Si bien es cierto que el conocimiento lo empezamos a compartir alrededor del fuego, eso era en las noches, porque no creo que haya hecho una fogata para platicar en el día. En el día, a menos que viviera en zonas donde hubiese mucho frío. Pero los otros reuniones obviamente se hacían o se hicieron bajo la sombra protectora de un árbol. Claro. Y ahí es donde empezamos a primeramente tener esa interacción y esa comunicación y ese compartir el conocimiento. Entonces la presencia de los árboles ha estado en nuestras vidas, y no solo de los árboles, sino en general de toda la naturaleza, desde que estamos sobre la faz de la tierra. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. No tenemos que menospreciarla, no tenemos que hacerla a un lado, no tenemos que avasallarla a favor de la cuestión económica, ¿sí? Creo que somos capaces de conciliar todos los intereses, porque a final de cuentas, me queda claro, nosotros siempre lo decimos en nuestra organización, que es FURA, un comercial. No, qué bueno que lo mencionaste, pero creo que no lo habíamos dicho. Ricardo es parte de FURA, que es la Fundación Rescate Arbóreo. Ajá, exacto. Trabajamos aquí el tema del arbolado urbano aquí en la ciudad de León, Guanajuato, para los contexto. Entonces, esos árboles son siempre importantes y, bueno, persistirán con o sin nosotros. Claro. ¿Sabes qué siento también? Algo que también se nos olvida es que todo es energía. O sea, hablando físicamente, o sea, en el ámbito físico de las cosas, nosotros somos energía. O sea, para que yo pueda hacer este movimiento y hablar, y tú también y así, estamos ocupando energía que estamos extrayendo de cosas que comimos, de este café que nos estamos tomando, así, ¿no? El árbol, las plantas, los peces, los animales son lo mismo. Incluso en las rocas hay energía. O sea, el sol le pega todo el día a una roca y esa roca se carga de energía. Si lo tocas está caliente. Y te aseguro que si le haces un estudio para ver si tiene movimiento, va a tener algún tipo de vibración. Y esas vibraciones, a fin de cuentas, y esto lo sé porque amo la música y también hago música, pues esas frecuencias de estas vibraciones son algo con lo que haces frecuencia o no haces frecuencia. O sea, tal vez estás en una frecuencia o en otra frecuencia. ¿A qué me refiero? Que también, por ejemplo, esto no es algo vivo, sin embargo, esto es un punto de energía y esto tiene una frecuencia igual, ¿no? Entonces, tal vez esa parte como del desapego y así, viene a que estamos en tanta frecuencia con este tipo de cosas que no están vivas, que perdemos esa como
conexión de frecuencia con las cosas que sí están vivas, como vuelvo a lo mismo, plantas, árboles, animales, el entorno natural, ¿no? O sea, el ecosistema, ir a la naturaleza, ir a la montaña, ir al desierto, ir al bosque, ¿sí sabes? Claro, no, y Neil Francis habla de esta cuestión de la energía y de que las plantas funcionan de manera diferente a los animales, definitivamente. Para empezar, pues las plantas únicamente tienen presencia en un sitio, no andan moviéndose. Exacto. Donde cae la semilla, germina y se desarrolla y hasta ahí llegó. Pero todo lo que trae inmerso, toda la energía que viene en el interior de esa semilla, todo su ADN, los genomas, etcétera, pues son precisamente la manera como los seres nos vamos adaptando a las diferentes condiciones en las que vivimos. Los árboles tienen una cantidad de elementos. Precisamente, decía, alguien le preguntó ahí, ya al final del libro, hay unas preguntas. Me parece que esta es una conferencia que dio él, y entonces le preguntan que si la savia de los árboles es como la sangre, y le dicen no, porque los árboles no tienen un corazón que esté bombeando el fluido. O sea, el agua y los nutrientes que están diluidos en el agua, pues viajan de otra manera que no es el bombeo. Y dice, y lo que sí está demostrado es que a lo mejor puede llegar a distribuir de esa manera hasta 120 metros lineales, ¿no? O algo así. Que es la altura que tienen las secuoyas californianas. Entonces, siempre es interesante comprender cómo los árboles se comunican. Por ejemplo, dice, hay ciertas plantas que todas obviamente son consumidas por herbívoros, que cuando y esas son unas plantas que están en África, cuando se las empiezan a comer los animales, de repente a los minutos dejan de comerlas, porque la planta ya en ese momento detectó la presencia de un elemento externo, extraño, que se le está comiendo, y para protegerse secreta una sustancia que los retoños son comestibles, pero después se hacen venenosos, ¿sí? Precisamente a través de esta comunicación. Y todas las plantas hacen lo mismo. A otras plantas, ¿no? A sus compañeras plantas. Algo que, por ejemplo, si ya nos ponemos a verlo, pues los árboles en la ciudad se la pasaron muy mal, porque muchas veces lo plantamos ahí, solito el árbol, sin compañeros árboles, no tienen con quién comunicarse, etcétera. Le echamos agua, lo encalamos, lo podamos, que es algo que no deberíamos de hacer con los árboles en las ciudades. Y si hacemos la selección adecuada, no hay que podarlos, etcétera. Entonces, los árboles en las ciudades se la pasan bastante mal. Es como si nosotros viviéramos encerrados, ¿no? Y solo nos pasaran el alimento ahí por una rejilla, etcétera, ¿no? Así les pasa también a los árboles. Entonces, pues, a pesar de ello, ahí están. Entonces, sí tenemos que ser pues más agradecidos con lo que finalmente nos proporciona. Pues sí, el árbol no se la pasa también en la ciudad porque, como dices tú, ¿no? Tendemos a encerrarlos en camellones, en banquetas, en patios, ¿sí sabes? En una banquetita de 1,20 y le hacemos un agujerito de 30 por 30 centímetros y queremos que ahí... Y pones un laurel de la India ahí. Entonces, al rato pues ahí están las consecuencias. Precisamente esos árboles que se cayeron, muchos están colocados en banquetas. Mala selección de especie, peor definición de ubicación, etc. Sí, claro. Y eso es algo que también por lo menos aquí en México es muy común. O sea, colocar de forma equivocada árboles. O sea, seleccionar muy malos lugares para eso. En vez de decir, ¿sabes qué? Bueno, obviamente hay áreas verdes y así,
pero luego, o sea, designamos estos árboles a lugares donde pues no deberían ir. Y no es justo que no es justo que una buena intención se convierta Una mala decisión. Y que sea peor, un dolor de cabeza para el futuro. Porque a la vuelta de 2 años acabamos oyendo al pobre árbol y es el menos culpable de la situación que está. Los árboles, de acuerdo a su especie, pues desarrollan un diámetro de tronco, una altura. Las personas que dicen que los árboles tiran basura, los árboles no tiran basura, finalmente Es materia orgánica. hojarasca que cae de los árboles es parte de un ciclo en el que debería estar enriqueciendo el sustrato, o sea, el suelo, pero nosotros, como llenamos todo de concreto alrededor, no permitimos la permeabilidad, no permitimos la reintegración de esa materia, etc. Entonces, peor tantito, o sea, el árbol solo, en un lugar inadecuado, en condiciones totalmente adversas, maltratado, etc. Y queremos que siga siendo un árbol. Y sin embargo sigue siendo un árbol. O lucha por ser un árbol, mejor dicho. Claro. Y de hecho mencionaste algo que es algo a lo que le he dado como mucho pensamiento en mi vida. Y qué bueno que lo dijiste porque si no ni hubiera tocado este tema. Siento que, bueno, algo súper importante del ser humano es el lenguaje. Y siento que tenemos, o sea, codificado un mal lenguaje en cuanto a las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita dijiste eso de que la gente cree que el árbol produce basura. ¡Error! O sea, ¿cómo le das el término basura a las hojas del árbol? Eso es materia orgánica y el árbol las está tirando porque de eso se va a producir tierra después porque es el ciclo natural de las cosas. O sea, llámalo en tu patio o llámalo en el bosque o llámalo, o sea, el árbol va a tirar sus hojas precisamente para hacer eso. Y sin embargo nosotros seguimos llamándolo basura y sin embargo nosotros seguimos molestándonos porque el árbol tira y dices como, es que tira muchas hojas y las tengo que barrer. Pues güey, es porque estás, o sea, es como si pones un delfín en la tierra, ¿no? O sea, no va ahí, ¿sí sabes? Claro. Además, siempre esta cuestión, y volvemos al antropocentrismo, de que todo esté así limpio y entonces barremos la hojarasca del parque y barremos la hojarasca de los camellones y pagamos millones de pesos por hacer esa labor y lo confinamos y lo mezclamos con una serie de sustancias que ya no lo hacen aprovechable en el relleno sanitario. Esa es una mala práctica que debemos de evitar. Los árboles, la hojarasca de los árboles no se barre, hay que enterrarla, ¿sí? Porque, como tú bien lo comentaste ahorita, es parte de los nutrientes que va a recibir del suelo. Exacto, es que el árbol agarra, o sea, se nutre, deja caer sus hojas, esas hojas reaportan nutrientes y es un ciclo, claro, es un ciclo. Pero no lo entendemos porque, no sé por qué. No lo entender porque estamos iluminados por que todo gira en torno a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestros intereses y se nos olvida que también los árboles precisamente requieren de este ciclo virtuoso en el que la materia se reincorpora al sustrato, lo mejora y entonces el árbol tiene mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces sí es importante entender todo este tipo de cuestiones que luego se confrontan con los intereses de algunas personas o de algunos sectores de la población, pero yo creo que poco a poco tenemos que conciliar y reconciliarnos con la naturaleza, ¿sí? De hecho, los primeros beneficiados vamos a ser todas y todos necesitamos ser benéficos. Los árboles son seres tan maravillosos que ellos aportan sin ver a quién. Sí. Es una gran ventaja. Entonces, sí es momento ahorita de reflexionar sobre el papel tan importante que juegan esos organismos y cuando el organismo está sobre la faz de la Tierra,
en la interacción de la que todos formamos parte. Si nosotros rompemos las órdenes de esas interacciones, vamos a sufrir más consecuencias. Y si es cierto, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la capa de ozono, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Leía también en estos días, atrás mucho del antropoceno, ¿no? Ya este periodo, periodo geológico en el que las acciones, las actividades humanas son de tal magnitud que están afectando los procesos de la naturaleza, los están impactando. Hay también otra corriente que dice, no, que el cambio climático es parte del proceso natural, etc. Sí, estoy de acuerdo, probablemente. También nuestra presencia y la contundencia con la que hemos estado nosotros golpeando al planeta ha ayudado, digo. Tampoco es pues olvidarnos y dejar que el mundo ruede, porque al final de cuentas, bueno, pues nosotros tomamos decisiones y obviamente habrá consecuencias por la mala o buena decisión que nosotros tomamos. Claro, totalmente. Y pues ahí está toda la huella de concreto, está todos los automóviles. O sea, hace 300 años no había automóviles. Claro que el constante uso y las constantes emisiones es como acumular, ¿no? Y sí, o sea, obviamente hay mucha gente, de hecho, pues, si tú buscas, por ejemplo, sobre la era de hielo, puedes encontrar información de que la era de hielo ni siquiera se ha terminado, solamente estamos en una etapa, o sea, dicen que la era de hielo es como expansiva y luego, se contrae y otra vez se expande y que estamos en una etapa como de contracción y por eso hace tanto calor. Pues sí, pero también nosotros, o sea, le sumamos muchísimo a ese aspecto. La cantidad de dióxido de carbono que hemos liberado por quema de combustible fósil, Claro. Claro que debe tener. Ya sé que si hace erupción un volcán el día de mañana, con una sola emanación, con eso a lo mejor ¿cómo se llama? Nos hace efecto invernadero. Sí, efectivamente, pero son procesos de la naturaleza. Uh-huh. Nosotros también de alguna manera hemos impactado en todo Totalmente. esta situación que estamos viendo, ¿sí? Si no somos responsables, a lo mejor sí la hemos acelerado. Si va a llevarse un periodo de tiempo X, ahorita con toda esta situación que estamos viviendo y que es derivada de nuestros patrones de consumo, de nuestros patrones de comportamiento, etc. Obviamente tiene consecuencias. Y también somos conscientes de que podemos actuar, si no para revertir de todo, sí para mitigar un poco esta situación. Y si es cierto, los árboles no nos van a defender de las malas costumbres que ya tenemos, de nuestra falta de compromiso con el prójimo, etc. Pero nos van a ayudar a paliar mucho la situación. Definitivamente. Claro. De hecho, iba a hacer una pregunta muy tonta, entonces ya no lo voy a hacer. Bueno, te iba a preguntar ¿qué crees tú que debería, por ejemplo, este ejemplo del que hemos estado hablando constantemente, pues han sido la tala de árboles aquí en León, Guanajuato, ¿no? Entonces iba a preguntarte, ¿qué crees tú que debe hacer, por ejemplo, el municipio, el gobierno o así para esto? Pero más bien, siento yo que lo que necesita tener el municipio o el gobierno o quien se encargue de esto es gente que sepa investigar, que sepa el tema y que no, o sea, y que rompa eso, o sea, hay que romper, como tú dices, esas malas prácticas y realmente saber las cosas, ¿no? O sea, realmente decir, ok, yo voy a decir que sí a esta obra, pero aquí me dicen en este papel que se van a llevar 64 árboles. ¿Cómo eso no es un pinche, perdón por la palabra, pero una bandera roja del no, aguanta poquito, mejor haz esto, ¿sí sabes? O sea, ¿quién ve eso y dice, sí? O sea, ¿cómo no se te hace lógico que eso es una mala decisión? A eso me refiero, o sea, ¿cómo educas a alguien para que vaya más allá del decir, pero ¿qué pasará si hago esto? Pero ¿qué pasará si mejor se van por esta otra solución? O, ¿sí sabes? En vez del, bueno, está bien, y nada más autorizar algo
Y aparte, algo que se me hizo así súper... Te digo que no sé mucho sobre el por qué y el quién y el así, pero algo que también se me hizo súper extraño, que sí vi, es que todo esto de la tala, por ejemplo, fue en la madrugada, lo cual hace de la acción todavía que sea como más, no sé, o sea, sospechoso, como... No sé, entonces eso se me hizo así también como extraño. Mm, Aquí hay varias situaciones. Efectivamente, hacer el trabajo en la madrugada le da un velo de que es algo que no está bien, Ujú. porque las cosas suceden, las cosas malas suceden en la oscuridad, Ah, es la idea ándale. que tenemos, ¿no? Entonces, empatamos en nuestro lenguaje y en nuestras conclusiones, eso es lo que... O sea, yo entiendo también que no lo vas a hacer a las 12 del día porque el sol está brutal, ¿no? Sí, sí, está ambas, ¿no? Pero ¿por qué no socializaron un poco más el tema? También dicen que tienen el permiso. Nosotros ya leímos lo que es el permiso, pero antes del permiso hay un estudio que entregó alguien, en este caso el municipio. Justo a eso me refiero. La tala, ¿no? Y es lo que yo decía hace rato, o sea, cuando uno empieza a leer el estudio, lo que concluye es que bueno que quitaron esos árboles por la manera como está planteada la situación en ese documento. Que los árboles ya presentaban ciertas situaciones, que no tenían ningún valor paisajístico, que no ofrecían ya casi servicios ambientales por las condiciones en las que se encontraban, etc. Y después el hecho de quitarlos y no haber buscado otra alternativa que permitiera tener la ampliación de la curva, en la geometría de la curva, y mantener los árboles, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces, ¿cómo vas maquinando la situación para justificarte? Y después el manejo que dicen es que, pero teníamos permiso. Toda esa dinámica que fueron ellos manejando para hablar del tema, creo que es un gran desatino. La ciudad, como lo dije al principio, bueno, ellas les oferimos la administración de algo que es patrimonio de todos nosotros. No significa que el hecho de que estén 36 meses puedan hacer y deshacer a su antojo. Tienen que darnos cuentas. Y eso de tienen que darnos cuentas también es parte de nuestra cultura cívica que hemos estado perdiendo y ahí están las consecuencias. Tenemos que ser más participativos, tenemos que conocer más sobre nuestros reglamentos y las leyes que nos rigen, tenemos que ver a quién le conferimos la responsabilidad de trabajar nuestro patrimonio durante esos 36 meses y darle seguimiento. Porque entonces, de esa manera, todos empezamos a trabajar por la ciudad que queremos. Pero si nos olvidamos, si nos desapegamos, si consideramos que por el hecho de haber ido a las urnas porque no todos votamos y cosas así por el estilo, ¿no? Y tenemos que participar. Y participar no solo cuando hay que plantar árboles, y participar no solo cuando estamos viendo que está talando un árbol, participar en el momento que toman decisiones de hacer un parque, de afectar unos árboles, ya sea en obra particular o en obra pública, porque al final de cuentas los árboles son árboles y los beneficios se proporcionan. No hacen discriminaciones si tienen un ejemplar para en un espacio público o en un espacio privado. Claro. Entonces, desde aquella persona que consigue un proyecto en el que hay una presencia de un árbol y que pide que se lo retiren porque es de su terreno, porque le estorba, alguien que lo consigue al árbol como un estorbo, pues ya ahí hay una situación que tenemos que trabajar
para que no sea así. Un árbol es un reto para un proyectista, porque entonces hay que ver la manera de cómo sí lo integramos y forma parte de ese proyecto. Y correctamente. Y no solo por moda, etcétera. Ahora que pasó lo de los árboles del malecón, decían, trasplantar los árboles. Uf. No, tampoco hay que ser tan, ¿Utópicos o qué? no tan intransigentes. Hay especies que no se pueden trasplantar. Hay árboles que aunque la especie se pueda trasplantar, por las condiciones en las que se encuentra, en el lugar en el que se encuentra, no se puede trasplantar. Yo digo que el recurso siempre es escaso. Si la cantidad de dinero que hay para la compensación, siendo poca o mucha, no sabemos, a lo mejor es más sustancioso sustituir esos árboles por árboles jóvenes buenos y gastarse el recurso en la adquisición, en su plantación y en su seguimiento durante 2 o 3 años, a gastar en un trasplante que te va a salir muy caro, que no nos asegura la sobrevivencia del ejemplar y que además, dadas las condiciones, en este caso la cercanía del muro de contención y todo eso, no posibilitan hacerle el trasplante bajo las mejores condiciones. Entonces lo más probable es que esos árboles se acaben muriendo. Y si se acaban muriendo, va a ser el gasto del trasplante, el gasto del retiro del árbol muerto y el gasto de la compensación de árboles para ello. En cambio, si los retiro, solo es el costo del retiro y el costo de los ejemplares nuevos, obviamente con todo lo que trae implícito. Entonces, siempre hay que buscar, no hay aquí negro y blanco, cada situación es diferente, cada espécimen, dependiendo de la especie a la que corresponda, pues tiene ciertas características y por lo tanto implica un manejo de tal forma sí, de tal forma no. Eso es lo importante, no como esto aquellos también que decían, es que no haya malecón, debe de haber ampliación del malecón, yo no digo que no, o que no haya CID, o que no haya qué, o que no haya ciudad. Entonces, es como hay malecón, ampliación del malecón, como hay CID y como hay ciudad con la naturaleza. Que creo que eso es algo muy importante y de lo que nos olvidamos. Claro, de hecho mencionaste algo que tenía una duda también, que es, tú tienes ahí, no sé, se caen, bueno, tumban estos 63 árboles, que son árboles de 30 y cacho años, si quieres. Yo te iba a preguntar, ¿qué tan efectivo es sustituir árboles? Por ejemplo, ya talaste esos, pero pusiste 15 o 20 árboles jóvenes, por ejemplo. Porque yo en algún momento, por ejemplo, con mi mamá le decía, es que, ¿sabes qué? Tú quieres quitar esta planta, pero esta planta tiene 6 años aquí, no es un árbol, ¿no? Y le digo, esta planta tiene una edad y por ende y por esa edad hace ciertas cosas que una planta más joven no haría o así, ¿no? Entonces, por eso como que me surgió esa duda del qué tan eficaz es sustituir árboles que ya tienen un tiempo y como tú dices, cumplen con servicios ambientales por árboles que son más jóvenes y que tal vez, yo supongo que un árbol más grande va a descontaminar un poco más el aire o cosas así, ¿no? Sí, una forma mayor, obviamente, descontamina más, ¿sí? Porque la presencia del follaje, la superficie es muchísimo mayor. Un árbol joven requiere una cantidad importante de carbono que obtiene del CO2 porque tiene que hacer tejido para robustecer su tronco, ¿sí? Crecer el diámetro de su tronco. En la etapa de la vida del árbol, los servicios ambientales van cambiando, ¿sí? Eso no significa que los árboles, por ser grandes, se puedan sustituir con jóvenes. Hay fórmulas, nuevamente esta visión antropocéntrica de las cosas,
que cuantificamos, ¿no? Y decimos, pues un árbol de un tronco, bueno, un árbol de esta especie con un diámetro de tronco de estas características da estos servicios ambientales, tantas toneladas de carbono, etc. Produce tanta agua. Y entonces una manera equiparable de sustituirlo es cuántos árboles jóvenes me proporcionan los mismos servicios ambientales cuantificados para este ejemplar. Nosotros hicimos un ejercicio de los 63 árboles de acá del Malecón con un programa que se llama MyTree y nos arrojó que por cada ejemplar de ficus que se perdió necesitábamos plantar 13 ejemplares jóvenes, ¿sí? Se plantaron 3. 3 de 13. 3 de 13 en nuestro método. En nuestro método. Hay otros métodos, no creo que en nuestro sea el único, no que sea infalible, ¿sí? Pero buscamos otra manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre, ver cómo hacemos más por la naturaleza y no cómo le regateamos y ya lo hicimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro que felices porque no fueron 10 árboles o 13 árboles, fueron 3 árboles por ejemplar. Definitivamente, esos árboles, esa cantidad de árboles, no compensa la inexistencia de los que talamos. Ya otra cosa bien importante. Cuando yo talo un árbol, sus servicios ambientales se multiplican por 0. Desaparecen de la faz de la tierra, en sentido estricto. Y aunque me traiga 1 millón de árboles para sustituir a ese árbol que quité, ese 1 millón de árboles ya estaban en otro lugar, en un vivero seguramente, y ya estaban prestando servicios ambientales. Les faltaba estar anclados al suelo y todas esas cosas, ¿no? Pero ya estaban ahí. La fotosíntesis la realizaban y ya estaban reteniendo carbono y ya estaban liberando oxígeno. Si yo los cambio del vivero a la cercanía del lugar donde dice la afectación, siguen prestando los servicios ambientales que estaban prestando en el vivero, o los prestaban en la esquina, o los prestaban a un lado del árbol que talamos. Entonces, es una falacia eso de que yo sustituya o compense los servicios ambientales de un árbol talado con árboles jóvenes, porque al final de cuentas esos árboles están ya prestados servicios ambientales, pero en otro lado. Claro. No es que le hagas así y pum, los aparezcas, ¿no? Exacto. Tendría que ser de esa manera para entonces decir, sí, se sustituyó. Claro. Pero no sucede así. Claro. Entonces, en un sentido estricto, no hay compensación. Claro. Nada poner más árboles, ¿sí? Y que repito, no aventar árboles a diestra y siniestra es lo mejor, porque implica que todos los árboles que se estén plantando ahorita tendrán que ser regados por lo menos durante 2 años. Claro. Uf. Mira, ya por último, porque también no quiero quitarte todo el día y hablando de árboles y todo este tema, porque ha sido algo polémico en estos últimos días. Sí, claro. Pero volviendo un poquito a esta parte como del qué debería hacer el gobierno, el municipio, así, también siento yo, y quiero tu opinión sobre eso, que a mí me ha tocado muchas veces, y hasta como que me causa molestia o no sé, hoy en día está muy de moda la palabra cringe, que es así como, ¿sí sabes? Que voy a una oficina de gobierno, no voy a decir nombres de ningunas, pero algo que me causa así como conflicto es que estoy ahí y están 4 personas con 4 puestos diferentes ahí, ¿no? Y entonces el güey con el que estoy hablando voltea y le hace una pregunta a su compañero de atrás y le dice, oiga tía, no sé qué, esto y esto y esto. Y yo así como, cabrón, o sea, son parientes. Y luego el güey voltea y le dice, oiga primo, no sé qué, y así como, entonces, entras a una oficina donde pinches de los 5 empleados, 3 son familia, y eso me hace pensar como estos güeyes están capacitados para esto, y vuelvo a lo mismo como que decía hace rato, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? Pues yo creo que necesitas a alguien capacitado que realmente le meta coco, y no solamente es esa parte de las fórmulas dicen que esto, sí, ¿sabes? Como dices tú, la parte, de que esto va a compensar esto, pues no, o sea, necesitas echarle más coco y observación y decir, no, pues es que esto no va, como dices tú, ¿no? O sea, 13 árboles o 3 árboles no van a reemplazar lo que este árbol tiene haciendo ya durante los últimos 30 años, ¿no? Sin embargo, pues te digo, vas a estas oficinas de gobierno
y estos güeyes son primos, y son tíos, y son hermanos, y es así como... Y entonces todos, o sea, la familia se puso de acuerdo para ser expertos, tú en esto, ¿sí sabes? Y sin embargo, están tomando decisiones y se están haciendo cosas, y realmente no sabes si la gente está capacitada, ¿no? Ahí nos lleva a varias situaciones. La capacitación es importante. Pero yo creo que más que la capacitación es la voluntad de querer hacer que las cosas cambien. Si yo no tengo ese motorcito del cambio, podré ir a 20.000 capacitaciones y me entra por un oído y me entra por el otro. Totalmente. Yo creo que lo esencial es la voluntad de que las cosas sean diferentes. Con mi actuar, con mi compromiso, con mi vigilancia y con mi conocimiento. Nosotros, yo no puedo defender los árboles si no los conocer o los conozco cada vez más. Si no conozco las especies, si no conozco el bioma en donde vivimos y cosas así. Y si eso no trasciende a vamos a paliar los domingos, o vamos a regar los árboles que pusimos hace un año, o estoy al pendiente de que del estudio de los 63 árboles se hizo bien o se hizo mal, o tiene muchas fallas en su dictaminación, o el estudio para justificar su retiro está hecho el proceso para eso, y que no hubo una persona que dijera, oye, ¿cómo que no es un elemento del paisaje? Tiene 40 años. En el paisaje. Ahora o sea, que pasemos por esa parte del malecón, vamos a sentir la pérdida. presencia de esos árboles, la pérdida de esos árboles. Sí. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó aquí? Si es que no lo saben ya. Algo totalmente desolado. Pero no hemos circulado. Cuando circulemos, la sensación, espero, si tenemos algún apego o identidad con esos árboles, lo vamos a sentir. Y seguro sí, porque te aseguro que gente, o sea, la gente aquí en León son mucho de León, ¿sí sabes? Y esa es una vialidad muy transitada. Entonces, por supuesto que la gente, hay gente como yo que ha visto esos árboles toda la vida, o sea, toda mi vida he pasado por ahí, toda la vida han estado ahí, ¿no? Entonces, claro que pasas por ahí y a pesar de, o sea, yo sí soy mucho de observar la naturaleza y así, pero a pesar de que no seas alguien así, si vas a pasar por ahí y vas a decir, cabrón, algo se ve raro aquí. O igual y no sabes los árboles, pero igual y dices, algo aquí falta, algo aquí está ausente, ¿no? Como dices. Está ausente, sí. Sí. Y eso va a estar bien, porque entonces, al sentir esa ausencia, quisiera que hiciéramos más conciencia. Claro. Conciencia de por qué no nos cuidamos, por qué no los defendimos, por qué no estuvimos al pendiente de esos árboles. Y entonces, buscar una manera de que eso no vuelva a suceder. Claro. O sea, activar en la conciencia de todas y todos nosotros el valor y la importancia que tienen los árboles y que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Creo que eso es importante, ¿sí? Que suceda. Y otra cosa que también creo que es muy importante es la relevancia que ya tienen los árboles, al menos yo creo para las personas que vivimos en el León. Quitaron los árboles del tren, quitaron los árboles en San Luis Potosí, quitaron un bosque ¿cómo se llama? En Aguascalientes. Por cierto, algunas áreas muy arboladas corren peligro en nuestra ciudad, luego veremos qué va a pasar ahí. Y la gente en Aguascalientes y la gente en San Luis Potosí no hace nada. Pero la gente en León sí hizo algo e hizo mucho. También hizo tanto que aceleraron los programas de reforestación, que aventaron árboles a la diestra y siniestra, que tienen todas esas, pero hicimos que los que estarán administrando nuestra ciudad en estos 26 meses no se fueran en blanco por la
mala actitud y por el mal que hicieron al retirar esos 63 árboles. Les costó, y obviamente políticamente habrá consecuencias por la no presencia de estos árboles una vez que esté ¿cómo se llama? El malecón liberado. Totalmente, porque esto sí es una acción política. Eso es importante. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que cobrar factura a quienes toman decisiones, si son estas buenas o son malas. Yo creo que no es malo ser políticos, debemos ser muy políticos, porque con la política construimos la ciudad que queremos. Y la comunidad que queremos. La política se ejerce de muchas maneras. Se ejerce con los memes en el internet, se ejerce con las rabietas en redes sociales, se ejerce con las personas que van a paliar a los árboles cuando nos llaman, se ejerce cuando presionamos para que cambien los reglamentos o por lo menos que hacemos que se respeten. Eso es ser políticos, ¿sí? No tenemos que ser apáticos a la política. Claro. Porque la indiferencia nos lleva a sufrir consecuencias de las que después acabamos lamentándonos. Yo creo que entonces hemos logrado, al menos aquí en León, si lo puedo asegurar, y no solo de mi organización, sino de muchas organizaciones, que la presencia de los árboles en el inconsciente de la población está ahí. El árbol y la importancia de los árboles. Y por eso entonces la tala de los 63 árboles fue tan contundente y la respuesta, buena o mala, de parte de quienes administran el ayuntamiento, ahí está. Hubo una respuesta. Claro. De hecho, yo hasta los he visto de que en las podas sanitarias de la ciudad, con su lona de estamos súper apoyando estos árboles. Y sí, güey, pues ya el mal ya está hecho, ¿no? Sí. O sea, te estás intentando justificar. Exacto. Definitivamente. Eso es importante. Porque esa lona, esos árboles, esos parques que están haciendo, etcétera, que esperemos que no les planten árboles, que no deben ser especies nativas, porque son áreas naturales que las tienen y tenemos que conservarlos. Y entonces estaremos dándole seguimiento a que las cosas se hagan bien. Claro. No a mi gusto. No. Las cosas se hagan bien como debe ser. Sí, exacto. Y entonces eso es importante, porque la participación de todas y todos en el tema de los árboles precisamente empujó a esta respuesta por parte de los servidores públicos que están a cargo del ayuntamiento. Claro. Pues sí. Y sí, o sea, yo espero que siga habiendo respuesta y espero que la gente actúe más, no solamente digitalmente, sino físicamente también. Porque pues sí es algo bastante importante y me da gusto que me digas esta parte de que la gente sí reaccionó realmente. Y no solo por ti, o sea, de hecho algo que a mí me gusta de la ciudad de León es que habemos muchas personas que hacemos labores de índole sustentable, verde, ecológico, si quieres verlo, ¿no? O sea, yo te conozco a ti de toda la vida, eres amigo de mis papás, pero aparte yo trabajé en un lugar que se dedicaba como a lo sustentable, ecológico, y ahí te veía muy seguido con Aiko y con Germán, saludos a ellos. Yo en lo personal me dedico al diseño sustentable de productos y hago por ejemplo, los deshidratadores, refugios para aves, o sea, cosas así. Conozco por supuesto a Dani, que ha estado en el podcast varias veces, que es apicultora y tiene el Museo de la Abeja, que es otro tema súper importantísimo. Tuve aquí también a la que es dueña y productora de Nostra Composta, que es una persona que hace compostas, con lo que la gente desecha de sus cocinas y de sus jardines y cosas así, que eso es otra iniciativa súper genial. Y hay muchos de esos proyectos aquí en León, y precisamente por eso siento yo que, como dices tú, ¿no? La gente escucha y la gente interactuó y la gente dijo, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo está pasando esto? Porque tenemos estas personas que hablan y dicen, o sea, hagan esto y no hagan esto y esto está bien. No es tanto como esto está bien y esto está mal, sino esto te ayuda, esto te puede beneficiar, esto es la naturaleza dándote algo
sin nada a cambio, básicamente, ¿no? O sea, o el a cambio es que hagas las cosas correctamente, que separes tu basura, que compostes, que, ¿sí sabes? Que no mates a las abejas, que replantes árboles o ayudes a replantar árboles y que interactúes socialmente cuando hay situaciones como esta. Definitivamente. Yo hace rato dije, es que hubo mucho movimiento de redes sociales. Me gustaría que, así como hubo tanta respuesta en redes, también hubieran ido a paliar. Pero me queda claro que la respuesta en redes y la paliada, Son distintas. aunque son distintas, todas abonan a lo mismo. Claro. A que tengamos una mejor ciudad, ¿sí? Y creo que eso es muy importante. La conciencia de la naturaleza en nuestra ciudad y cómo se ha ido gestando entre todos los que la habitamos es importante. Y bueno, pues ahí están las consecuencias precisamente y la situación que movilizó a toda la administración pública del ayuntamiento a que hicieran algo. Claro. Que esperemos que no sea una llamada de petate, que sea más constante, que sea más objetivo y más profesional y que haya un verdadero compromiso de que las cosas se hagan bien. Y si no, siempre estaremos ahí nosotros para recordarles los compromisos, que las cosas deben de hacerse bien y que hay que salvaguardar la biodiversidad de la región donde vivimos y eso implica plantar especies nativas. Y como dices tú, no solo ustedes como Fura o no solo, ¿sí sabes? Sino todos, porque todos vivimos aquí y como dices tú, no es la administración de lo que es de todo la ciudad de León y las decisiones a fin de cuentas son o a nuestro beneficio o en contra nuestra, ¿no? Claro. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. No sé si quieras agregar las redes de Fura también. Sí, pues nosotros estamos en redes sociales, prácticamente en todas. Creo que hay una nueva que no me acuerdo cómo se llama. Creo que también estamos hasta en TikTok. Somos Fura. De repente ahí tenemos algunas situaciones, entonces ponen Fura espacio Fu e inmediatamente les aparece el arbolito rojo, le dan me gusta, nos siguen, vean las invitaciones que vamos a estar publicando ahorita que ya afortunadamente las lluvias pues no se han normalizado, quisiera decirlo, pero no, están menos hacia al garete, ya como que está lloviendo un poco más, entonces ya ahora sí empezamos las campañas de arborización. Cuando deje de llover nos toca regar los árboles y fertilizarlos. Claro. También los invitamos a todas y todos a que hagamos esta labor y lo más importante, hacernos cargo de un solo árbol en un espacio público, en la escuela, en el templo, en el camellón camino a mi trabajo o a la escuela, en el parque de mi colonia. Hagámonos cargo de un solo árbol, estemos al pendiente. Cuando deje de llover, vamos a llevarle una botella de agua, si quieren, 1 litro, 1,5 litros, cada vez que sea posible, que espero que sea una vez a la semana por lo menos. Estar al pendiente de que no se muerda algo, de que alguna placa no lo esté atacando, de fertilizar el suelo con composta o le llevamos el café que usamos en la mañana cuando nos tomamos nuestra tacita rica de café oloroso, etcétera. Estemos al pendiente cada quien de un solo árbol y si es así tendremos una cantidad importante de ejemplares, vamos a tener un bosque urbano muy robusto y vamos a estar todos muy contentos viviendo aquí en esta ciudad. Claro, y eso es algo, y ese aparte es un tema importante, ¿no? Son los pulmones de nuestra ciudad. Entonces, pues, cuiden los árboles. Así es, pues muchas gracias Fran por dejarme hablar el día de hoy sobre esto. No, hombre, cuando quieras ya sabes que... No, hombre, cuando quieras ya sabes que este espacio, te lo juro que siempre tiene la puerta abierta para ti. Y no tendré los miles de millones de seguidores, pero seguro alguien que nos escuche le va a resonar esta información. Y seguramente esa persona ya se hace cargo de 1 o 2 o 3 o 10 árboles o más, espero. Exacto. Y si no, pues ya se pueden hacer cargo de por lo menos un árbol. Investiguen los árboles nativos de su ciudad. O si viven en León, pues Ricardo mencionó un montón hace rato. Sí, y en nuestra página hay un álbum. En Fura hay un y si no, álbum. Una pregunta ahí por un mensaje y nosotros vamos a darles respuesta. Súper bien. Ricardo Ibelles de Fura, yo soy Frank. Gracias por ver esto. Peace out. Gracias.